Hola, buenos días. Empezamos la Unitas Quindecim, la unidad 15, Prima Inter Urbes. Vamos a hablar en este tema de la ingeniería romana. La ingeniería romana se aprovechó de los conocimientos teóricos de los griegos para elevar unas obras inmensas, que sacrificaban el aspecto estético a favor de la funcionalidad. Eso no quiere decir que fueran feas. Vamos a ver unas cuantas ahora. Primero, ¿qué es la ingeniería? Pues es el instrumento que permitió a los romanos llevar a término aquello que les preocupaba especialmente, que era el abastecimiento de las ciudades y la expansión territorial. Para lo primero, idearon gigantescas conducciones de agua, los acueductos como este. Y la expansión territorial fue gracias a construcciones como la que vemos ahora, la red de calzadas. ¿Qué materiales utilizaban los romanos para sus construcciones? El más habitual es la piedra. Los canteros romanos cortaban las piedras al tamaño que necesitaban y muchas veces incluso las encajaban sin ningún tipo de material de fijación entre ellas. En el siglo II a.C. se introdujo la argamasa, que es eso gris que veis en la foto que une las hileras de ladrillos, con lo cual ya no es necesario tallar la piedra con tanta precisión como antes. Sin embargo, la gran innovación es el hormigón, que es una mezcla de la argamasa de antes más escombros. ¿Para qué se utiliza? Para relleno en muros dobles. Se hacía primero una estructura provisional de madera, se rellenaba con este hormigón y una vez seco el hormigón lo que hacía era ponerse ladrillos o piedras o mármol a los lados del hormigón para que hiciera bonito. Las técnicas de construcción de los romanos fueron esencialmente tres. La primera, el arco, de medio punto. Fue heredado de los etruscos y extendido y perfeccionado por los romanos. Los arcos permiten que las construcciones fueran más elevadas y más ligeras. Si unimos muchos arcos de medio punto uno detrás de otro, conseguimos una bóveda de cañón, con forma de medio cilindro hueco. Si cruzamos dos bóvedas de cañón, tenemos una bóveda de arista. Y si cogiéramos un arco por su punto más alto y lo giramos sobre sí mismo infinitas veces, conseguimos una cúpula, que es una bóveda en forma de media esfera. Con estas cúpulas lo que se consigue era eliminar todas las columnas interiores de los edificios, lo cual hacía una sensación inmensa de amplitud. La enorme altura y la complejidad de algunas obras de ingeniería romanas requerían la utilización de estructuras provisionales como andamios o grúas, que podían ser simples, como esta donde vemos a los esclavos moviendo esos tornos, o grúas llamadas de rueda, en la que dentro de esa rueda se metían los esclavos como si fueran hámsters para conseguir elevar esos grandes pesos para hacer la construcción. Para cortar y limar las piedras o los troncos que utilizaban además tenemos todo este material muy similar al que tenemos ahora mismo: sierras, hachas, martillos, mazas, picos, cinceles, escuadras, taladro, compás, etc., que utilizaban tanto albañiles como fontaneros, como arquitectos. Todas esas profesiones se juntaban para poder construir cualquier tipo de edificio de ingeniería. Y había una cosa fundamental, la esclavitud. El trabajo más duro y pesado correspondía a los esclavos. Este tipo de mano de obra era muy abundante y no se preocupaban de las condiciones de vida de estos esclavos. Si se te moría un esclavo, podías tener otros 10 al momento, con lo cual ellos simplemente explotaban a esas personas. Y esto hizo que los avances tecnológicos no fueran tan importantes, a pesar de que sí fueron muy importantes, no fueran tan avanzados como si no hubieran tenido esta mano de obra esclava. Los romanos consiguieron imponer un modelo urbanístico propio en todos los territorios que dominaban, desde Asia hasta las Islas Británicas. Estas ciudades siguen un patrón muy bien organizado que habían heredado los romanos de los etruscos, el trazado ortogonal o hipodámico. Se llama así por un arquitecto griego llamado Hipódamo de Mileto, que vivió en el siglo V a.C., que inventó este trazado para hacerlo en su propia ciudad, en Mileto, como podemos ver en esta imagen. Es un tipo de plano que se sigue utilizando en la actualidad, como por ejemplo en el barrio del Ensanche, en Barcelona, en el barrio de Salamanca, en Madrid, o en la mismísima Nueva York, donde si veis la isla de Manhattan, es exactamente una cuadrícula. Además de la planificación técnica, tenemos que hacer una planificación religiosa. El ritual de fundación comienza con los auspicios, esto es, unos adivinos romanos que investigaban las entrañas de los animales o miraban el vuelo de los pájaros
para ver si los dioses estaban de acuerdo con que la ciudad fuera construida en ese punto concreto. Una vez que los auspicios fueran adecuados, el fundador, vestido con una toga, tomaba los mangos de un arado de bronce tirado por un toro y una becerra blancos, y trazaba el surco del perímetro de la nueva ciudad, lo que se llamaba el Pomerium Sagrado, que es donde irían las murallas. Una vez sentadas las bases de la nueva ciudad, esta debía contar también con unos elementos arquitectónicos fijos, que es lo que vamos a ir desarrollando a partir de ahora. Este es el típico plano de una ciudad romana. Nos valdría para cualquier colonia romana, excepto para la propia Roma, que es bastante más caótica que esto. Como vemos, el foro, que es el primer edificio que vamos a empezar a hablar de él, suele estar en el centro de la ciudad, en el cruce del Cardo y el Decumanus, ¿vale? Que son las dos calles principales de la ciudad, por las que salen las puertas de la muralla. En este foro, que será la plaza donde antes se hacía el mercado, donde es el centro de la vida pública, donde se hacían los juegos y reuniones del Senado, va a empezar a construirse un montón de edificios más. Tendremos la curia, la sede del Senado, las basílicas, etc. Y vamos a ir hablando un poquito de ellos uno por uno. Dentro de la propia Roma vamos a tener 5 foros diferentes. Si vamos del más antiguo al más moderno, tenemos el foro romano, que es este aquí de gris, que es el más antiguo. A partir de ahí se fundó la primera ciudad. Cuando se quedó pequeño, Julio César edificó otro foro, el foro de César. Augusto no quería ser menos, edifica el foro de Augusto. Posteriormente, Nerva edifica este pequeño de aquí, foro de Nerva o foro transitorio. Y por último, el emperador Trajano ideó este inmenso quinto foro, que es el más grande de todos, que tiene un montón de edificios diferentes, a cuál más interesante. ¿Cuál es la imagen de un foro real? Pues sería algo parecido a esto, una plaza muy grande con muchos edificios alrededor por donde la gente podía pasear. Es la típica plaza mayor porticada de los pueblos. Las basílicas eran grandes edificios de planta rectangular. Solían tener 3 naves separadas por columnas y el techo en bóveda. A veces había un ábside, que es una parte semicircular que sobresale de la planta rectangular en uno de los lados menores. ¿Qué se hacía allí? Los magistrados impartían justicia. También se hacían grandes negocios por un lugar de reunión. La estructura de la basílica es el modelo para los templos cristianos. De hecho, ahora mismo la palabra basílica significa una iglesia muy grande. Como ejemplo de basílicas en Roma tenemos esta, que es la Basílica Julia, una de las primeras que se construyeron. Esta es una reconstrucción de la Basílica Emilia. Veis las personas andando por los diferentes niveles que tenía la basílica. Aquí vemos el interior de la Basílica Ulpia, construida por Trajano, que tenía 5 naves, ni más ni menos. Y esta última es la Basílica de Constantino en Treveris, Alemania. Se sigue utilizando, como veis, con su nuevo uso de iglesia, pero tiene la misma planta que tenía en época romana. La curia era el edificio que servía para acoger las sesiones del Senado. Suele tener una sola nave con un techo muy alto. Este dibujo que tenemos aquí es una reconstrucción de cómo sería la curia Hostilia, que fue la primera curia de la que se tiene constancia. Esta curia desapareció y posteriormente se edificó encima la curia Julia. La curia Julia es un edificio que está muy bien conservado en la actualidad y se puede visitar. Este es su aspecto actual. Como veis, se puede entrar dentro y nos encontraríamos en una reunión del Senado, donde, recordad, se sentaban en bancos corridos a los lados de la curia, ¿vale? Presidida por ese que veis ahí al final, que sería el cónsul. Los templos son edificios dedicados al culto a diferentes divinidades. Ya sabemos que en Roma había muchísimos dioses y cada dios tenía un templo dedicado. El templo más importante es el llamado el Capitolio, que estaba consagrado a la tríada capitolina, Júpiter, Juno y Minerva. Esta sería la reconstrucción del templo capitolino, que estaba erigido sobre la propia colina capitolina, porque en la antigüedad se creía que los dioses protegían aquello que podían ver, con lo cual cuanto más alto estuviera el templo, más vista alrededor tenían desde la colina. Bien, este templo está completamente perdido y solo se conservan los cimientos. Se cree que al principio los templos en Roma eran de forma cuadrada o circulares, como el templo de Vesta, cuya reconstrucción podemos ver en esta imagen. Actualmente se conservan unas pocas columnas y un poquito de la pared, pero sí podéis ver perfectamente la planta circular que se mantiene en el foro de Roma de este templo de Vesta.
Poco después, ya por influencia griega, el templo romano empezó a hacerse con planta rectangular. Lo más característico es que está erigido sobre un podio, delante del cual tenemos una escalera de acceso. Esa escalinata es el único acceso al interior del templo. Delante de esa escalinata estaría el altar donde se sacrificaba. Dentro del templo no se entraba, ¿vale? No es una iglesia, no es una mezquita, no es una sinagoga. Todos los sacrificios y rituales se hacían fuera del templo. Este templo de la imagen es el templo de la fortuna viril, que se conserva perfectamente en Roma, como podéis ver en la imagen. O este otro, que es el que se conserva en Nimes, Francia, también con una conservación magnífica. Aunque sin duda el templo romano más famoso es este de aquí, el Panteón de Agripa. El Panteón de Agripa es famoso porque tiene una cúpula con un agujero en su parte central por donde puede entrar la luz del sol, el óculo, que se llama del Panteón de Agripa. Está abierto, de hecho cuando llueve, dentro también llueve, lógicamente porque cae el agua. Y como podéis ver en esta tercera imagen, esa cúpula es la media esfera que cabría dentro de todo el panteón. Es un templo realmente maravilloso que merece la pena ver siempre y en cualquier momento. Para el ocio tenemos diferentes tipos de edificios, como pueden ser los teatros, dedicados a las representaciones escénicas, los anfiteatros, donde se ofrecían espectáculos de luchas de gladiadores, animales salvajes e incluso combates navales, el circo, dedicado a las carreras de carros, o las termas, de las que ya hemos hablado. De los tres primeros edificios de ocio, teatro, anfiteatro y circo, hablaremos en un tema posterior. Los acueductos eran canales que garantizaban el abastecimiento regular de agua a las ciudades. Esto implica, como veis en el dibujo, una conducción de agua desde su origen, que puede estar a decenas de kilómetros de la ciudad, hasta un colector donde se almacenaba el agua y a través de una red de tuberías se distribuía. Como veis, la mayor parte de este camino era subterráneo, ¿vale? Esta parte que vemos del acueducto solo se hacía cuando había desniveles. En los acueductos había un canal cubierto en la parte superior como este que veis aquí, que era por donde circulaba el agua. Aquí vemos hasta 11 acueductos diferentes que llevaban el agua hasta Roma de diferentes puntos con longitud variable, desde los 16 metros del Aqua Appia, que fue el primero, hasta los 91 metros u 86 metros del Aqua Marcia y el Anio Novus. Imaginaos que nos trajeran el agua hasta Guardo desde Palencia, por ejemplo. En la parte visible del acueducto podemos tener acueductos de una hilera de arcos, como este que vemos aquí, que es el de Pinada del Mar en Barcelona, dos hileras, como puede ser el de Segovia o el de Tarragona, o de tres hileras, como puede ser este de Mérida o este en la Provenza francesa, que ahora mismo se aprovecha como puente. Los arcos del triunfo son monumentos conmemorativos, que se edifican en memoria de un personaje o de una victoria militar. A veces también se construían para separar dos territorios. La estructura puede ser de un solo arco, con lo cual todo el mundo pasaba por debajo de él, o de tres arcos, con lo cual el arco central sería para carros y caballos y los laterales para los peatones. Bien, estos arcos del triunfo solían estar decorados con relieves, con columnas, con estatuas que guardaran relación con ese triunfo. Por ejemplo, este que tenemos aquí es el arco de Tito. Tito fue el general que conquistó Jerusalén y destruyó el templo, y en el interior de su arco podemos ver este relieve en el que aparece perfectamente el candelabro sagrado de los 7 brazos que Tito se llevó del templo de Jerusalén. En Roma podemos contemplar además también el arco de Constantino, que es este de aquí, justo al lado del Coliseo, como podéis ver en la imagen, o el de Septimio Severo, también de 3 arcos, que está dentro del foro. En España podemos ver el arco de Bará, de un solo arco, que está en Tarragona, o este otro que tiene 3 arcos, que es el de Medinaceli, en Soria. Las ciudades solían estar rodeadas de fuertes murallas. En la misma Roma tenemos los restos de las murallas serbianas, están edificadas en el siglo V a.C., o las murallas que mandó edificar Marco Aurelio, que rodeaban ya las 7 colinas. Tenemos restos como esta imagen, por ejemplo. En Hispania, por ejemplo, tenemos los restos de las famosas murallas de Lugo, también de época romana. Una ciudad provoca residuos y, muy importantes también para las ciudades, las cloacas. Los romanos se ocuparon de estas cloacas y vemos en esta línea, en esta imagen,
vemos esta línea roja que viene desde aquí atravesando los foros, que es el recorrido de la cloaca máxima, la primera cloaca que tenemos edificada allá por el siglo V a.C. En este grabado vemos cómo desemboca aquí la cloaca máxima que va directamente al río Tíber, salida que aún hoy se puede ver perfectamente aquí, solo que obviamente ya no sale directamente sin depurar ese agua. Los romanos se preocuparon de construir una extensa red de calzadas que conectaban Roma con los puntos más alejados del imperio. Esto permitía el funcionamiento de la burocracia imperial, el transporte de mercancías y personas y el control militar de los territorios. Ya hemos estudiado la estructura de las calzadas romanas antes. Aquí vemos en esta imagen las 4 capas que tenían, empezando por la más baja, que era la más profunda de piedras planas y mortero. La siguiente tenemos hormigón grueso, la siguiente tenemos hormigón fino y por encima un empedrado de losas planas con un poco de curvatura para que no se formaran charcos. En esta imagen del corte de una calzada romana de verdad, real, podemos ver esas 4 capas, aquí las más gordas, aquí la siguiente capa, aquí el hormigón fino y las losas más o menos planas. Cada 1000 pasos ya sabemos que se señalaba con una piedra llamada miliario las distancias. Este miliario, por ejemplo, es un miliario original de la época de Septimio Severo. En este plano podemos ver las principales calzadas que salían de Roma. De aquí a que el dicho de todos los caminos llevan a Roma, donde tenemos, por ejemplo, la vía Apia, que fue la más antigua de todas las que se construyeron, la vía Flaminia, la vía Tiburtina o la vía Salaria. Los puentes romanos, por último, son construcciones que forman parte de la calzada. Se construye cuando una calzada tenía que atravesar ríos o valles profundos. Tienen una gran consistencia porque eran de piedra y utilizaban el arco y la bóveda. En esta imagen podemos ver cómo desecaban una parte del río para poder construir sobre ella. Os voy a dejar también anclado en el canal un vídeo para que podáis ver cómo se construían los puentes romanos. Un vídeo maravilloso. En España todavía se utilizan muchos de los puentes que construyeron los romanos, como por ejemplo este, que es el puente de Alcántara en Cáceres, el puente romano de Córdoba o el puente romano de Mérida. Con esto terminamos la unidad, espero que os haya parecido interesante. Un saludo.